Estimados profesores, colegas y amigos, la editorial NUN les da una cordial bienvenida a la presentación del libro Atrio de los Gentiles, un diálogo entre creyentes y no creyentes, escrito y editado por Enrique G. de la G. El libro Atrio de los Gentiles presenta las ponencias del Atrio de los Gentiles que el Consejo Pontificio de la Cultura celebró en la Ciudad de México en el año 2011. Entre las voces participantes en el atrio se encuentran Guillermo Hurtado, el subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura, Monseñor Melchor Sánchez de Toca, y entre los ponentes se encuentra Luis Javier López Fargiat, entre otros. Este libro fue publicado en la editorial NUN dentro del sello NUN. Este sello publica textos de diversas temáticas que ayudan a formar una cultura humanista. La presentación del libro estará a cargo de Guillermo Hurtado, de Vanessa Hernández Zambrano y Enrique G. de la G. Comenzaremos esta presentación dando inicio, cediendo la palabra al doctor Guillermo Hurtado, después al autor Enrique G. de la G, y cerraremos la ponencia con Vanessa Fernández. Presentamos al doctor Guillermo Hurtado. Él es licenciado en Filosofía por la UNAM y doctor en Filosofía por la Universidad de Oxford. Es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM desde el año 1991. En ese instituto fue secretario académico de 1993 a 1996 y director del 2004 al 2012. En marzo del 2009 fundó, junto con Gabriel Vargas y José Alfredo Torres, el Observatorio Filosófico de México. Es director fundador de Segunda Época de la revista Dianoia, autor de numerosos artículos en revistas especializadas y miembro del Consejo Académico del sello Sapiencia de la editorial NUN. Sus principales contribuciones a la filosofía están recogidas en sus libros Proposiciones Russellianas, ¿Por qué no soy falibilista?, México sin sentido, Dialéctica del naufragio y Definición y moraleja de la verdad. Sin más por el momento, doctor, le cedemos la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. De veras que estoy muy contento de estar aquí en esta reunión virtual con los amigos de Editorial NUN, ¿no? Este es un libro que creo que nació para ser publicado en esta editorial. Este evento de los Atrio de los Gentiles se organizó cuando todavía no existía la editorial NUN, pero casi como que la prefiguraba, ¿no? El espíritu de esta editorial, de la que me alegra formar parte en su comité, pues es el de promover el diálogo inteligente, racional, plural, tolerante, entre todos los creyentes, pero también entre creyentes y no creyentes. Entonces, me parece que no podía encontrar mejor alojamiento este libro que en esta estupenda editorial de la que me encanta formar parte. Quiero sobre todo también dar las gracias a Enrique, que está allá en Alemania, igual que Vanessa, ¿no? Me alegra mucho que podamos tener este diálogo transatlántico. Darle gracias a Enrique porque, pues, si no hubiera sido por él, seguramente, pues, esto se hubiera perdido en el tiempo, ¿no? En la memoria. Originalmente se tuvo el proyecto de que estos ensayos se publicaran en Vuelta, perdón, en Letras Libres, ¿no? No sé por qué sigo pensando todavía ¿no? En el papá y no en el hijo, ¿no? Y bueno, pues por diversas razones ese proyecto pues, no se pudo llevar a cabo, ¿no? Enrique, que en aquel momento colaboraba con la revista y con la editorial de Letras Libres, se quedó con el gusanito de publicarlo, ¿no? Y pasaron años, muchos años, y por fin, ¿no? Vemos que este libro ya sale a la luz, ¿no? Insisto, es un resultado del esfuerzo, de la perseverancia de Enrique. Le doy muchas gracias, ¿no? Porque él creo que
entendió perfectamente cuál era el sentido de este proyecto, cuáles son los ideales que están detrás de este proyecto. Y creo que el que ahora el libro esté en papel, ¿no?, nos permite no solo recordar aquel suceso que fue ese primer atrio de los gentiles en México, en América Latina, fuera de Europa, ¿no?, sino también yo creo que nos puede ayudar a mantener viva la pequeñita flama, ¿no?, que se prendió en ese momento, ¿no?, que es una flama que está inspirada en el ideal del diálogo, ¿no?, de la comprensión, del acercamiento entre los seres humanos. Y creo que hoy en día, en el que vivimos tanta polarización, tanta violencia en todo el mundo, ¿no?, esa pequeña flama, pues debemos cuidarla, ¿no? Hacerle, como decimos, se dice aquí en México, como dicen los niños, vamos a hacerle casita, ¿no?, a esa flama, para que no se acabe. Y este libro, pues, es una modesta contribución a ese espíritu de reconciliación, de encuentro entre los seres humanos. Eh, este, eh, eh, el libro recoge, de esto ya también pues hablará Enrique y supongo que también a Vanessa, los textos que se presentaron en un encuentro en la Ciudad de México que, como le contaba a Enrique y a Vanessa hace un rato antes de que entráramos al aire, sacó de onda, ¿no?, a muchísima gente, sacó de onda a todo mundo, ¿no?, porque eh, fue un evento que estuvo coorganizado por la editorial Letras Libres y por la UNAM, ¿okay? En realidad, el Consejo Pontificio de Cultura no participó directamente en la organización, o sea, el secretario del Consejo Pontificio de Cultura asistió como un participante, pero no fue algo organizado por la Iglesia Católica, ¿no? Y eso también sacó de onda a mucha gente en México, porque eh, a veces, como se ha dicho en muchas ocasiones, los católicos mexicanos padecemos a veces de cierto clericalismo, ¿no? O sea, como que estamos esperando a que papá Iglesia nos diga qué tenemos que hacer, ¿no? Cómo tenemos que hacerlo. Y esto fue un evento que no se organizó de esa manera, ¿no? Surgió de una manera espontánea, de un grupo de no creyentes y de creyentes laicos, ¿no?, que decidieron tomar el reto que había lanzado el Consejo Pontificio de Cultura de organizar estos atrios de los gentiles, ¿no? He de decir que por parte el Consejo Pontificio de Cultura, que en aquel momento estaba encabezado por el siempre recordado Cardenal Rabasi, bueno, recordado porque ya no está al frente del Consejo Pontificio, él le pareció que la idea era estupenda, ¿no? Por así decirlo, la patente la soltó, dejó libre el proyecto, y fue así que pudimos, un grupo de amigos, reunirnos a hacer este evento que, como dije, sacaba de onda a todo el mundo, porque se organizó en la UNAM, ¿no? O sea, en un sitio de la UNAM que estaba repleto, ¿no? Y la UNAM, decían, bueno, ¿qué tiene que ver la UNAM con esto, con el diálogo religioso, en fin, etcétera? Como sabemos, la UNAM es un lugar muy hostil a este tipo de actividades, tanto así que, pues bueno, o sea, no hay estudios, por ejemplo, no hay una licenciatura, una maestría, un doctorado en estudios religiosos. Es una universidad que entiende casi de manera oficial el laicismo como un anticlericalismo, y más allá de eso, como una institución contraria a todo tipo de religiosidad. Entonces, que se organizara la UNAM era una cosa muy rara. Luego estaba la revista Letras Libres también, o sea, que no se conoce mucho por esa tendencia, aunque claro, dentro de su consejo editorial hay una persona como Gabriel Said, o sea, que creo que este proyecto le pareció muy interesante. Y entonces también de parte de la Iglesia Católica en México, pues se sacaron mucho de onda, se sorprendieron, porque la iniciativa no había venido de ellos, ¿no? Entonces como que se sintieron, yo creo que un poquito mal, porque quizá se sintieron culpables de que ellos no habían pensado en hacer algo así antes, ¿no? Después organizaron muchas otras cosas, o sea, creo que en ese sentido este evento detonó, ¿no?, este tipo de encuentros.
Fue un encuentro muy bonito. Creo que los textos hablan por sí solos. Fue un evento de alto nivel académico y me alegra mucho que se hayan podido reunir esos textos. No hablaré sobre ellos. Supongo que Enrique y Vanessa lo harán, o sea, nos harán una lectura ya más del libro. Yo quería hablar un poco, no tanto del libro, sino de cómo fue que se gestó este proyecto y cómo fue que nació este libro. Creo que los textos que se recogen en este libro pueden ser una semilla para futuros diálogos. Ojalá que se pueda hacer, ¿no? Creo que este es un proyecto que la editorial NUN en particular podría acoger, como ya dije, de una manera muy congruente con su propio ideal de la cultura, de una cultura humanista, abierta, tolerante, pero también, por supuesto, de inspiración cristiana. Y quizá podríamos pensar, ¿no? Estoy pensando un poco en voz alta, que se hicieran otros libros en esta misma serie, ¿no? Podría casi imaginar una colección de Atrio de los Gentiles dentro de la editorial NUN, en la que pudiéramos seguir dialogando, ¿no? Dialogando. Ya voy a acabar nada más con una reflexión un poquito más filosófica. Muchas veces se dice que el diálogo tiene que estar fundado en la apertura, ¿no? Es decir, en que un verdadero diálogo, para que suceda, no puede tener como participantes dos cápsulas encerradas, dos mónadas que no tienen ventanas, ¿no? El diálogo requiere una apertura de los participantes, por supuesto, ¿no? Pero lo que nosotros buscábamos, creo yo, en el Atrio de los Gentiles, era algo más todavía que la apertura. Es lo que yo he llamado la aventura, ¿no? El ser capaces no solo de abrirnos, sino de salir de nuestra concha, por así decirlo, para encontrarnos en un terreno nuevo, muchas veces desconocido, ¿no? Que da miedo, por supuesto, pero que es en ese terreno en donde creo yo se puede gestar una nueva cultura del encuentro, una nueva cultura de la paz. Es un diálogo que debe atreverse a salir de sus marcos de referencia para que ahí, en ese terreno nuevo, desconocido, podamos construir un nuevo templo, ¿no? Un templo de la verdad en el que podamos encontrarnos todos los seres humanos, ¿no? Y podamos construir una nueva sociedad, dejando atrás las conchas en las que muchas veces, ¿no? Nos recluimos. Y bueno, pues ya con esto acabo. De nuevo quiero agradecer muchísimo a la editorial NUN, mucho a Enrique por haber mantenido durante tantos años el compromiso de publicar estos trabajos, ¿no? Enrique es alguien que cumple lo que promete. Nos tardamos 10 años, pero no importa, ¿no? De veras, muchas gracias, Enrique. Y Vanessa, qué padre tenerte aquí, verte acá, ahí en Alemania, en ese proyecto tan extraordinario que estás construyendo tú también allá, ¿no? Una casa nueva que estás construyendo. Muchas felicidades, gracias a todos. Muchas gracias, doctor Hurtado, por su presentación. Ahora introducimos al autor Enrique G. de la G. Él, salvo un paréntesis de 5 años, ha vivido en Alemania desde el 2003. Él se doctoró en Filosofía Antigua por la Universidad de Humboldt de Berlín. Fue editor de la revista Letras Libres, época durante la cual organizó el Atrio de los Gentiles junto con Guillermo Hurtado. Posteriormente fue editor de Design Boom, de los blogs de la app de diseño de Canva y de la revista Leer Más de Librerías Gandhi. Enrique trabaja como editor, traductor y autor. Ha escrito Hola Alemania y actualmente traduce los cuentos completos de los hermanos Grimm. Adelante, Enrique, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Marijo, por la presentación. Muchas gracias, Memo, por tus palabras.
Y gracias a Vanessa por estar aquí. Gracias a todos los que nos están viendo también. Ya estoy hablando como político, levantando las manos, pero bueno, gracias a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Memo ya platicó la gestión de cómo se gestó este proyecto, pero me gustaría añadir algo más a esa historia, y es que el Vaticano, no sé exactamente quién fue, si Ratzinger o Ravasi o alguien en el Vaticano invitó a Memo Hurtado a celebrar un atrio, a participar en uno de los atrios de los gentiles. El atrio de los gentiles se celebraba en Roma, bueno, en Italia, a veces fue en Asís, etcétera. Se celebraba en Italia cada cierto tiempo y siempre era diálogo interreligioso. Invitaban a rabinos, a imanes, etcétera. Y una vez se les ocurrió añadir a un ateo. Y Memo fue a representar a los ateos en su vida pasada. Porque, perdón, voy a salir una gripa durísima. Y, y no sé, yo me di cuenta de esto, leí el texto de Memo, me gustó mucho y le pedí la autorización para publicarlo en Letras Libres. Salió el texto publicado en Letras Libres y de ahí surgió poco después la idea de hacer un atrio de los gentiles eminentemente desde una plataforma o una plataforma doble, eminentemente atea o agnóstica, como se quiera ver, como ya dijo la UNAM y Letras Libres, y Memo, ateo, no, persona no bautizada en ese momento, y yo sí bautizado, pero que dejó la fe hace años, ¿no? Entonces, buscamos católicos, buscamos creyentes, buscamos a otros no creyentes, buscamos muchas mujeres, nunca tuvimos la fortuna de que nos aceptaran las invitaciones por una u otra razón. Al final terminamos siendo hombres, pero bueno. Y celebramos este estupendo atrio de los gentiles en la UNAM. Después hubo uno, bueno, en la Casa de los Humanidades de la UNAM, en Coyoacán. Después hubo uno en la, realmente en Ciudad Universitaria, ¿no? En CEU, a donde sí fue Rabasi, etcétera. Pero bueno, ahora nos concentramos en el primero. Y también como dijo Memo, fue muy difícil sacar adelante o publicar estos textos. Me tardé muchísimos años y me costó mucho esfuerzo, etcétera. Es una historia interesante nada más para editores, no para el público en general. Pero bueno, el libro ya está y eso nos tiene a todos muy contentos. Entonces, el libro contiene, como ya explicaron, la presentación que se dio esa noche o esa tarde. En primer lugar, una presentación general de lo que es el atrio de los gentiles, que firma el Monseñor Melchor Sánchez de Toca. Él era, en ese momento fue representando al Vaticano. Hablé con él hace 2 días para contarle de esta invitación, de esta presentación. No puede estar presente hoy, pero les manda a todos sus saludos y sus bendiciones. Sean creyentes o no creyentes, a todos van sus bendiciones. Después viene un texto, también, digamos, a manera de presentación del propio Memo, donde habla sobre un poco lo que ya dijo, pero ahí digamos, los conceptos interesantes que menciona él son aventura y apertura, son los dos elementos necesarios para el diálogo, hay que estar abiertos y hay que aventurarse a dialogar con los demás. Después viene un texto profundamente filosófico de Gustavo Ortiz sobre cuáles son las bases generales que necesitamos tener todos para que pueda haber un diálogo. Y aquí empezamos ya a ponernos en sintonía con México. Tenemos que irnos al año 2012, que es cuando se celebró el atrio. No había pasado ni un año del asesinato del hijo de Javier Sicilia. En México estábamos completamente abrumados por la creciente violencia y Javier Sicilia le había dado un vuelco a la discusión y a la percepción de la violencia con un movimiento que creó en torno al asesinato de su hijo. De hecho, el nombre Javier Sicilia creo que es el nombre que más veces aparece en el libro, y eso refleja un poco de qué teníamos nosotros en ese momento
y quién era el personaje importante que estaba llevando la discusión pública en torno a la violencia y a las víctimas de la violencia. Y de alguna manera se perfiló un poco el otro de los gentiles por ahí. En su texto, Gustavo Ortiz explica cuáles son los distintos modelos que puede haber para establecer un diálogo en un ámbito político y democrático. Después viene un texto de Luis Javier López Farjat, donde habla también sobre la violencia y pone el punto sobre las IES diciendo que en una universidad tan grande como la UNAM debería haber al menos, ya lo mencionó Guillermo de otra manera, debería haber al menos estudios religiosos, ya sea una licenciatura o algo. La UNAM debe tener la apertura suficiente para acoger teología o al menos estudios religiosos, y esa es una propuesta demasiado atrevida, si así se quiere, y de verdad disruptiva. Y luego viene mi texto, que es el que mejor conozco y en el que voy a profundizar un poco más ahora, porque yo acababa de pasarme 8 años en Alemania, como explicó Marijó, acababa de volver a México, no tenía ni un año de haber vuelto a México, tendría unos 6, 7, 8 meses. Y Alemania es un país religioso, México es un país laico, y el contraste, para mí, el vivir en un país laico siempre fue algo que era pues, la única realidad que yo realmente había conocido. Cuando vine a Alemania a vivir en un país religioso me empezó a parecer raro y empecé a conocer las diferencias y, y empecé a valorar el trabajo, por así decir, de Benito Juárez. Decir, bueno, la separación de Estado-Iglesia tiene sus ventajas, porque yo que vivo aquí en un país religioso, no me termina de convencer. Tiene una serie de consecuencias en la vida diaria y hasta en la vida fiscal, ¿no? Entonces, esos choques se ven en temas que siempre son polémicos, como pueden ser el aborto o la homosexualidad, ¿no? Donde es difícil que los distintos públicos se pongan de acuerdo. Además de eso, yo acababa de conocer a Kurt Westergaard. Kurt Westergaard ustedes estaban muy chicos en esa época y estaban muy lejos, pero acá en Europa fue un acontecimiento importante. Este es un caricaturista danés que dibujó una caricatura de Mahoma y en el turbante una bomba, simbolizando que el Islam es una religión terrorista. Y entonces tuvieron que ponerle guaruras porque recibió muchísimas amenazas de muerte, un poco como Salman Rushdie, digamos, pero más cerca por estar acá. Menos dramático, si se quiere. Pero bueno, fui a entrevistarlo justamente para Letras Libres, con guaruras, vivía en una casa un poco como la de Trotsky en México, con puertas pequeñitas como de submarino, que tienes que paredes y puertas de acero. Y en ese contexto surgió la expresión el fundamentalismo del insulto. Y el fundamentalismo del insulto es cuando dices algo, cualquier cosa, y te sientes herido en tus sentimientos. Entonces, Westergaard y la gente en torno a su caricatura y a su publicación decía que hay que desarrollar una piel más gruesa. Y yo pensé que justamente ese desarrollar una piel más gruesa para el insulto y que la gente diga lo que quiera, por ejemplo, cuando estamos en México manejando un coche y te mentan la madre, ya tienes la piel tan gruesa que no te importa que te lamenten. Es distinto que te lamenten en el circuito interior a que te lamenten en otro contexto, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hemos desarrollado una piel gruesa, pero no tanto en la vida política y en la vida democrática. Entonces pensé que quizá a través del arte podríamos desarrollar esa piel más gruesa. Y se me ocurrió una tesis, y es que eso
la falsificación de esa tesis o comprobación de esa tesis habrá que dejársela a los historiadores del arte. Y aquí quizá vaya a decir algo Vanessa al respecto, pero porque Vanessa es la experta en arte aquí. Pero a mí me llama la atención que los mexicanos hayamos crecido en un contexto donde el barroco, churrigueresco, etcétera, el barroco que conocemos de las iglesias, haya tenido tanto éxito en México durante la colonia, 300 años. Entonces yo me pregunto en el artículo si tanta violencia que presenta y tanta sangre que presenta el barroco en las iglesias, en la crucificación de la Semana Santa, crucifixión en la Semana Santa de Iztapalapa, todas las obras de arte que vemos en las iglesias, y eso no nos habrá modulado de alguna manera o habrá despertado nuestro apetito por más violencia. Y si no nos ha quizá anestesiado de alguna manera o nos ha hecho relativizar la violencia. Y quizá por ver tantos Cristos sangrantes, por decirlo rápido, y ver que es algo aceptado y querido y adorado por nuestras abuelitas y nuestras mamás, etcétera, quizá eso nos llevó inconscientemente a relativizar la violencia y por eso somos un pueblo tan violento. Podemos darle la vuelta a nuestra afinidad hacia la violencia a través del arte. Entonces, pienso también que existe en México un gusto también desaforado por lo kitsch. Hace poco vi un concepto que yo no conocía, que es la licuachela. La licuachela es una licuadora llena de chela y con 1000 cosas más, gusanos, tamarindos, etc. Es una obra de arte, lo más kitsch y lo más cursi del mundo. Y no solamente hay eso, en Netflix hay toda una serie que se llama La Divina Gula, que obviamente no he visto, pero ya vi el recetario, y es la comida de la calle llevada a su máximo esplendor, al grado Netflix, y todo es absolutamente kitsch, ¿no? Es justamente lo opuesto de la comida sofisticada como tipo Enrique Olvera. Entonces, los mexicanos tendemos también a lo kitsch, así como tendemos a eso, a lo barroco y a hablar retorcidamente, etc. También tendemos a lo kitsch. Y lo kitsch, decía Theodor Adorno, el filósofo alemán, es difícil de definir, pero tiene una característica y es su pacifismo. Entonces, quizá en el kitsch o en alguna otra manifestación artística, que ojalá no sea el kitsch la solución, pero lo digo un poco de manera irónica, quizá en el arte encontremos la solución al pacifismo. Y si hay un autor, perdón, si hay un artista más cursi, más kitsch, que menos me gusta en el mundo es Rubens. Y Rubens vivió y trabajó a la sombra de la guerra de los 30 años. Y esa estaba haciendo una especie de contrabalance a esa guerra despiadada que dejó millones de muertos y que a final de cuentas fue un confrontamiento entre católicos y protestantes, entre la reforma y la contrarreforma, ¿no? Entonces, bueno, para concluir, hay una serie de manifestaciones en el arte que provocan a los creyentes, provocan a los no creyentes, pero podemos utilizar y entender el arte y la estética en general como un piso en común donde podríamos encontrar puntos de acuerdo para entendernos, y si no, una arena, un ambiente donde podemos desarrollar esa piel más gruesa para que cuando nos mentan la madre no nos duele. Muchas gracias, Enrique, por tu presentación. Invitamos a todos los que nos están escuchando, a toda la audiencia, a publicar tanto en Facebook como en Twitter las preguntas que vayan teniendo o los comentarios que surjan a partir de estas intervenciones. Al final de la presentación destinaremos un tiempo para poder comentarlas y también para resolver preguntas entre los ponentes.
Muy bien, pues cerramos esta sesión con broche de oro, presentando a la familiaris cisterciense Vanessa Fernández Zambrano. Una disculpa si dije Hernández en el pasado, es Fernández. Bueno, Vanessa Fernández Zambrano es familiaris de la Orden Cisterciense por el monasterio de Heiligenkreuz en Austria. Vive en Alemania del Este desde el 2018 apoyando la nueva fundación monástica cisterciense María Friedenshort en Neuzell. Una parte importante de su tiempo vive en clausura en el monasterio cisterciense de San Marietal, cerca de Görlitz. Vanessa es historiadora del arte, graduada de Sotheby's Institute en Londres en la licenciatura y la maestría. Vanessa es miembro fundador en la mesa directiva del Patronato de Arte Contemporáneo en México. Fue directora de la Fundación Olga y Rufino Tamayo del Museo Tamayo. Fue VIP Consultant en la Feria Frieze Arts Fair en Londres y en Nueva York. Vanessa creó y dirigió la editorial Celeste, fungiendo como propietaria, pero también como editora en la mayoría de sus publicaciones. Entre numerosas revistas y libros, principalmente culturales, que publicó, se encuentran Celeste y la internacionalmente premiada revista Baby, Baby, Baby. Pues adelante, Vanessa, te cedemos la palabra. Hola, gracias, felicidades a todos. Voy a leer mi ponencia para estar más segura de que todo se diga bien. Estoy muy contenta de estar aquí. Atrio de los Gentiles. Es muy relevante abrir un espacio para discutir esta fricción entre creyentes y no creyentes y analizarla, masticarla, ser más conscientes de cuáles son los verdaderos elementos en juego. Mis felicitaciones a los organizadores, a Editorial Moon y especialmente a Guillermo Hurtado por encabezar la iniciativa en México de este proyecto pontificio, y a Enrique G. de la G. por hacer este libro para, como dijo Hurtado, hacer explícitas nuestras diferencias y entendamos mejor las razones de los otros para pensar de manera distinta. Me encanta que el título Atrio de los Gentiles aborda el tema con terminología de arquitectura. El atrio del templo, la plaza donde los no creyentes pueden encontrarse con los creyentes. La arquitectura como analogía de los problemas conceptuales es algo que volveré en mi presentación. En la introducción del libro hay un breve texto de Monseñor Melchor Sánchez de Toca, donde explica con claridad la propuesta del atrio de los gentiles, incluyendo cómo dio inicio por una idea del Papa Benedicto XVI. Es muy alentador ver cómo resume su propósito de este foro como un proceso de aprendizaje recíproco. Ojalá podamos con esta presentación hoy llenar sus expectativas. Así que gracias por la invitación. Antes de entrar a discutir los ensayos en el libro, me gustaría señalar brevemente mi interés personal por este tema. El mundo del arte contemporáneo en el que trabajé durante más de 30 años, vaya que trabajé, es muy exigente, excluye a casi todo el mundo y las reglas en juego son difíciles de entender para los que no participan en él. Pasé de ese contexto de reglas tan estrictas, invisibles para la mayoría de la gente, al contexto católico cisterciense en Alemania, ayudando en una fundación monástica. Y de nuevo, tiene sus propias reglas muy estrictas que no son necesariamente conocidas o accesibles para los demás. Así que intentar fusionar ambos mundos ha sido un verdadero reto para mí. Todo lo que he estado analizando y debatiendo desde un punto de vista sociocultural, histórico, filosófico y teológico durante los últimos 5 años ha sido realmente fructífero. Es todo un rompecabezas irresoluble que sin duda me mantendrá entretenida el resto de mi vida. Por lo tanto, estoy muy contenta de participar en la presentación de un libro en donde precisamente se debate ese tema, la fricción entre los creyentes y los no creyentes. Gracias, Enrique, por la invitación. Ahora sí, el libro, los textos. Ortiz Milán tiene una ponencia brillante para explicar la importancia de un Estado laico y por qué lo recomienda para una convivencia de tolerancia y respeto entre gente que no estará de acuerdo. Recurre a un análisis muy interesante. Ortiz discute la interacción entre creyentes y no creyentes y presenta como punto de partida
las fricciones en una realidad con diversas verdades religiosas que coexisten. En un México principalmente católico me pareció muy generosa esta perspectiva, un paso más atrás que permite un encuadre más ancho. Esta es la base de apoyo para desarrollar su argumento. Ortiz hace una aguda crítica al pluralismo, relativismo y pensamiento New Age. Comparto su opinión que el relativismo del pensamiento religioso contemporáneo, o tal vez debería decir yo aquí, como creo lo diría él, el relativismo de los pensamientos religiosos ha desquebrajado la fe en general y lleva hacia el nihilismo. Ortiz nos dice, al rechazar que existen criterios objetivos para las creencias religiosas, en realidad lo único que se está haciendo es devaluarlas a todas. Este argumento lo desarrolla en su texto de una manera brillante, clara e informada. Ya habiendo magistralmente desacreditado al relativismo y dejando al exclusivismo como la opción que recomienda, propone dentro de este marco de verdad exclusiva lo que yo creo es el gran acierto de su texto. Ortiz hace una pregunta importante con el sustento estructural necesario para ser tomada en serio. Él dice, si creemos que Cristo nos ha redimido a todos, creyentes y no creyentes, entonces, si cualquier vía diferente a la cristiana nos lleva a la salvación, entonces, ¿por qué deberíamos de ser cristianos? Yo creo que es una pregunta que todo el mundo debería de hacerse, especialmente los cristianos. Está claro que los protestantes y los católicos no contestarían igual, ya que el destino, las gracias recibidas, lo que se obtiene por mérito, en fin, difieren significativamente en el imaginario popular de la vasta diversidad de cristianos respecto al camino de salvación. Pero en un sentido más existencial, en la esencia de cada cristiano, coincido con Ortiz que habría que preguntarse por qué somos cristianos. ¿Por qué? Y la respuesta debería ser más profunda y compleja que entenderlo solamente como una herencia geocultural o solo para alcanzar la salvación al final. Sin estos cuestionamientos, coincido que no es lógico ni satisfactorio decirse cristiano. Es una pregunta a la que obvio no podría yo dar la respuesta. El camino de salvación es personal, largo, y cada uno debe buscar en su alma su propia respuesta y además en todo momento. El tema geopolítico es un punto muy relevante en México porque en América, en particular, pareciera a veces que la única razón para ser cristiano fuera la adoctrinación. La evangelización durante la colonia y hasta la fecha, podría argumentarse, a modo de necesidad tal vez, fue superficial, moralina y práctica. La espiritualidad católica que yo vivo actualmente, la que me han enseñado los monjes cistercienses, la espiritualidad íntima del monacato y ese misticismo misterioso estaban pasados de moda completamente en la época de las conquistas. Las congregaciones de moda, nuevas, atractivas, proponían una religión más apostólica, con predicadores y reglas morales aplicables a la sociedad. Yo creo que la pregunta de Ortiz, ¿por qué deberíamos ser cristianos si creemos que de todas formas Cristo ya nos salvó a todos? Es una pregunta especialmente relevante en México, donde nos han enseñado por siglos ya que el cielo se gana con méritos socialmente aplicables en estructuradas convenciones sociales. Por otro lado, tenemos también el fenómeno de conversión más escandaloso de la historia, la conversión masiva a partir de la aparición de la Virgen de Guadalupe y el fenómeno de la fe a partir de la veneración guadalupana, que independientemente de los que crean o no en la aparición misma, el fenómeno en sí tiene muy poco de adoctrinación moralina y mucho de conexión personal para alimentar la fe. Así que creo que es importante discutir ambas cosas en México, en el contexto cultural y lo que sustenta su fe. Y Ortiz lo hace de una manera espléndida. De su texto me quedo con la preciosa reflexión de que la fe cristiana debe tener otra función que solo ser salvado al final. Así como Ortiz propone también en forma paralela que el diálogo puede tener otra función que llegar a un acuerdo. Ortiz nos dice, el exclusivismo sí reconoce la existencia de desacuerdos y eso ya es ganancia, tanto de las verdades de fe como de sus implicaciones en la práctica y la moral social. Él propone el diálogo de partes comprometidas con diferentes creencias, pero sanador, con objetivos prácticos y a beneficio de todos. Ortiz propone el diálogo que busca reconciliar distintos enfoques sobre la libertad religiosa, la tolerancia, y argumenta que lo facilita la laicidad de Estado. El segundo texto, el de Luis Javier López Fageart, participa con un gran título que me pareció muy inteligente, filoso.
Se llama su título Arrogancias de la fe, dogmatismos de la razón. Reconoce los extremos anticlericales y fervorosos de los que somos herederos en México y subraya la responsabilidad social de los líderes de las iglesias. Dado que mi vida entera hoy en día gira alrededor de mi fe y desde la perspectiva que esto me otorga, a mi parecer, la función social de una iglesia es una consecuencia más que una razón de existir. Sin embargo, su análisis humanista y crítico es muy relevante y puntual. López Fargeat acusa a la iglesia, con sobrada razón, de haber perdido la credibilidad moral. Hace un llamado a la acción humanitaria y solicita a los líderes de las iglesias que se mantengan alejados de los juegos de poder para garantizar la libertad religiosa y no suponer un peligro para la laicidad de Estado. Es un texto muy interesante que contiene cuestionamientos puntuales y una propuesta positiva que incita al diálogo entendido como una conversación para comprender las distintas mentalidades a detalle y entender que, en sus palabras, la verdad no es homogénea. Y hace un llamado a la iglesia a ser más responsable con la manera en que podría tener un impacto positivo para la sociedad. De igual manera, Enrique G. de la G, en el tercer texto, busca una solución en la que el arte pudiera ser un vehículo de comunicación y lo propone como una posibilidad para impactar positivamente a la sociedad. Como soy historiadora del arte, la ponencia de Enrique G. de la G me pareció especialmente interesante. Él plantea 3 escenarios de diálogo para el encuentro entre creyentes y no creyentes en el arte que me gustaría comentar. Me gustaría compartir mi opinión sobre estos 3 puntos. O sea que ahí va. El primero, cuando lleva el artista la provocación a un nivel sagrado y los creyentes incultos e ingenuos se ofenden. En este primer punto, en el arte hoy se rige por la regla de que todo lo que sea creado, imaginado y nombrado con la intención de ser arte, lo es. Esto es un hecho, no una hipótesis, y sonará novedoso para alguna gente, pero es la norma pública y establecida desde hace más de 100 años dentro del medio del arte. Estoy de acuerdo con Enrique que los creyentes son una parte importante de este grupo de gente que están fuera del medio del arte y la teoría detrás del mismo. Ahora bien, todo puede ser arte, cierto, pero no todo es bueno. Yo creo que Enrique tiene la razón. Hay que tener un poco de sentido del humor y no ser tan azotados. Los que se toman muy en serio siempre serán blanco de los burlones. Y así será siempre y no pasa nada. En cuanto a las creaciones que hieren sensibilidades religiosas, yo cuestionaría, antes que la sensibilidad ofendida, qué tan buena es la obra. Porque la mayoría de las veces dentro del medio del arte son consideradas porquerías de mala calidad a las que ninguno de los profesionistas serios voltarían a ver por su mérito o aportación al arte. Paradójicamente, estas obras ofensivas solo existen e incluso se hacen conocidas gracias a los escándalos desmedidos de los creyentes ofendidos. Pero podemos tener la paz de que en ese gran teatro de los periódicos y escándalos no tiene inherencia alguna en el verdadero mundo del arte contemporáneo internacional, en donde el sistema de valores es otro y esas guerritas políticas de vecindad ni siquiera se discuten. El siguiente punto, el segundo que propone Enrique, es cuando la iglesia comisiona una obra de arte sacro a un artista no creyente. Me parece el más importante de los comentarios de Enrique por varias razones. La primera, porque la Iglesia Católica siempre fue el gran patrón de las artes. Si entras a los museos del Vaticano, te maravillas de sus colecciones, pero eso ya no es verdad hoy, ni lo ha sido en los últimos 200 años, al menos. Sería muy interesante investigar cuál fue la última adquisición de las colecciones del Vaticano de una obra en verdad relevante para la historia del arte de la humanidad. La segunda razón por la que me parece que Enrique dio en el clavo con este segundo punto es muy personal. Como ya les conté, me encuentro en el reto imposible de ayudar a un convento de monjes cistercienses a construir un nuevo monasterio en Alemania del Este. Y el proyecto, al igual que el atrio de los gentiles, ha evidenciado estos problemas en realidad conceptuales sobre la fricción entre creyentes y no creyentes. La arquitecta elegida fue la mexicana Tatiana Bilbao. Ha sido un verdadero dolor de cabeza para ambas pensar en cómo vamos a involucrar a artistas de primer nivel en el proyecto, siendo que trabajé en arte contemporáneo toda mi vida en Londres, en Nueva York, en la Ciudad de México. O sea, ¿por qué tendría que ser un problema? Tal como Enrique dice, no está fácil encontrar a la obra que queremos ver en una iglesia.
Y yo añadiría a su comentario tan puntual, no está fácil tampoco encontrar al artista que pueda representar lo que una iglesia requiere. ¿Quién de los artistas que admiro hoy podrían hacer la representación de la Anunciación de María que la tradición cisterciense tiene siempre en el altar mayor? He abierto un espacio para este diálogo entre Tatiana, los monjes, el equipo del proyecto arquitectónico, los grandes artistas contemporáneos que conozco, y he invitado a Tino Segal, a Christian Jankowski, a teóricos como Dorothea von Hantelmann o el cineasta Sebastian Schipper. El diálogo ha sido muy enriquecedor, pero con muchos agujeros y que no serán fáciles de solucionar. Tal vez tendremos que recurrir a las antigüedades originales o bien a los artesanos de plano fuera del medio del arte contemporáneo y sus exigencias. El tercer punto y último, ya voy a terminar, son los prejuicios del no creyente hacia el creyente. Precisamente Dorothea von Hantelmann plantea en una de sus conferencias este problema y lo ejemplifica con arte sacro expuesto en los museos. Los creyentes tuvieron que ser readoctrinados a no hincarse frente a las imágenes sacras dentro del museo y se consideraba entre la sociedad atea y culta un símbolo de ignorancia rezarle a una pintura en el museo. Dorothea propone que los museos han reemplazado en la actualidad el espacio de la iglesia y culpa al individualismo de nuestra época. Porque, ella argumenta, en un museo cada quien puede visitarlo como cada quien quiera, formulando cada quien su propia narrativa. Ella propone que visitar a un museo es un programa individual y lo opone a una muchedumbre escuchando el discurso de un solo sacerdote en la iglesia, que a Dorothea le parece falta de individualidad para la sensibilidad de nuestra época. Yo creo que Enrique tiene mucha razón al decir que los no creyentes son a veces también ignorantes. En el planteamiento de Dorothea, lo que yo veo desde mi fe al comparar la cultura y la religión como si fuesen iguales, tal cual su planteamiento, es que el ejercicio de visitar un museo no es individual. Y quiero poner un ejemplo. Ahí van todos como borregos a ver el vasto Louvre y ven solo a la Mona Lisa, que consumen en masa lo que se les vendió en masa, también con el solo propósito de hacerse un selfie y publicarla en masa. Yo veo una masa ignorante, manipulada, que ha aprendido de memoria y sin criterio lo que se supone es bueno. Como resultado, nadie voltea a ver al San Juan Bautista de Leonardo da Vinci que está colgado enfrente de la Mona Lisa y que es igualmente interesante, si no es que más. Aunque sea horrible generalizar, lo que busco con este ejemplo de la Mona Lisa es hacer una buena caricatura de lo que puede ser ese público no creyente y supuestamente informado. Yo no creo que en este ejemplo se pueda decir que la visita del Louvre sea una actividad individual. Por oposición, cuando un fiel acude a una iglesia, ese fiel tiene una relación personal con Dios, que no tiene nada en su esencia que ver con el comportamiento masivo, simplemente son muchos los que tienen una individual relación con Dios, pero es una multitudinaria individualidad, a mi parecer. O en todo caso, eso debería de ser. Yo creo que hay que dar por sentado que el diálogo es difícil porque ambas partes son ignorantes de la otra y en ninguna forma una es superior al antagonista. Si le comisionas a un arquitecto hacer un altar, sería importante que el arquitecto tome en cuenta para qué sirve el altar y el uso que se le va a dar. Porque por decir una banalidad, si el altar está muy chaparrito, pues sería incómodo y el sacerdote va a tirar todo durante la liturgia. Creo que si alguien tiene el derecho a decir algo así de necio, tendría que ser yo, ya que pertenezco y me identifico profundamente con ambos bandos. Por cierto, Tatiana ha sido una bendición, o sea, realmente. Hay mucha ignorancia de ambas partes para reconocer los sistemas de valores, jerarquías y prioridades del otro. Aplaudo, de verdad aplaudo esta iniciativa y este libro por abrir un espacio para saber más sobre ambas posturas y conocer a más profundidad los desacuerdos para convivir con respeto y con paz. Gracias. Muchas gracias, querida Vanessa, por tu ponencia. Ahora recibimos un par de preguntas por parte de la audiencia con relación al atrio de los gentiles. ¿Qué es? Bueno, para entenderlo un poco mejor. Entonces, las preguntas son, ¿cómo se selecciona a los participantes de un atrio? Y si cada año se elige una temática concreta. Si quieren, yo puedo responder rapidísimo eso. El Atrio de los Gentiles es un proyecto del Consejo Pontificio de Cultura que, pues, cada año pues, seleccionaba temas
hacía invitaciones, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, es un proyecto que creo que sigue existiendo, ¿no? Aunque desde que el Papa Benedicto XVI dejó de ser Papa en activo y se convirtió en Papa emérito, el proyecto dejó de estar en el centro de la atención, yo creo, del Consejo Pontificio de Cultura. Con el Papa Francisco ha habido otros proyectos que se han tomado en cuenta, pero sigue existiendo, ¿no? Entonces, yo creo que quienes estén interesados en esto, pues pueden escribir directamente al Consejo Pontificio de Cultura, ¿no? Pueden buscar la página web. Pero también yo creo que, como señalaba antes, lo interesante de este atro que hicimos nosotros fue que lo hicimos un poco pues, así por la libre, ¿no? Entonces, yo sí creo que este proyecto no es propiedad de nadie, ni siquiera de la iglesia, ¿no? Y que pues todos podemos imaginar y crear atrios de los gentiles en donde estemos. Muy bien, muchas gracias. Ahora, si alguien más de la audiencia quiere colocar algún comentario, adelante. Y por parte de los presentadores, ¿les gustaría hacer alguna pregunta a alguien más de esta mesa? Yo quería agradecerle a Vanessa, que fue la última que habló, la lectura tan minuciosa que hiciste, los comentarios tan, los resúmenes, por así decir, la síntesis es la palabra que buscaba, de cada uno de los textos. Y aunque yo ya sabía tu proyecto de transformar una antigua cárcel de la República Democrática Alemana, de Alemania del Este, para decirlo rápido, en un convento cisterciense, me parece, desde que me lo platicaste hace unos años, me pareció algo absolutamente genial. Y bueno, claro, pues como jamás, cuando yo escribí este artículo, jamás me imaginé que estaría un día hablando contigo sobre esto y ¿sabes? Y conociendo los quebrantaderos de cabeza que has tenido para encontrar artistas que puedan, digamos, embellecer tu convento, ¿no? Y tus capillas y lo que estés construyendo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, me imagino, es que en el mundo del arte también está, como decía Memo, esas dos conchas que difícil que haya comunicación, ¿no? Pero bueno, pues hagamos algo, resolvamos el problema. Por supuesto. Escuchar y dialogar, yo creo que es una parte importante de la solución. Que se animen a hacer preguntas los que nos están viendo, o comentarios, ¿no? Si no, ya podemos cerrar entonces. Llevamos Muy bien, una hora. Les agradecemos muchísimo a todos los que nos están escuchando. Tenemos felicitaciones por la presentación de cada uno de ustedes, especialmente a Vanessa por esta ponencia tan sorprendente sobre el arte y la religión. Y agradecemos la presentación al doctor Guillermo Hurtado, a la maestra Vanessa Fernández, al doctor Enrique G. de la G por sus intervenciones. Nos siguen llegando felicitaciones por esta presentación. Oye, es que sí, felicidades, Enrique y Guillermo, qué bárbaros. De verdad, felicidades. Bueno, y Editorial NUN también. Muchas gracias. Editorial NUN les agradece a todos por asistir a este evento y los invita cordialmente a adquirir el libro en nuestra página web editorialnun.com.mx, en Amazon, Gandhi, Librerías El Sótano y Busca Libre. También puede haber impresiones bajo demanda en el resto del mundo. Asimismo, pueden participar en el giveaway que dará comienzo al término de esta presentación para ganar un ejemplar de este libro. Para participar, solamente tienen que comentar con un emoticón en la publicación del gráfico del giveaway en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o LinkedIn, y solamente se tomará en cuenta un emoticón por participante. Bueno, pues mucha suerte para quien va a ganar este sorteo. Y de nuevo, muchas gracias a todos por esta presentación, por este libro y muchas felicidades. Gracias. Saludos a todos. Un abrazo. Igual.